Hola queridos, Dios les bendiga, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por compartir esta tarde de palabra, de bendición para nuestra vida. Como siempre decimos, este es un refuerzo en el medio de la semana donde es tan necesario para que podamos recuperar fuerzas, para que podamos sentir la presencia de Dios, para que podamos entender que pase lo que pase, Dios siempre está en control de todas las cosas. Hay situaciones críticas, situaciones dolorosas, situaciones de angustia, pero Dios es bueno y Él está siempre ministrando y siempre acompañando por sobre todas las cosas, y eso es lo mejor que podemos tener, la compañía de Dios. Gracias por sumarse. Carmen, Dios la bendiga, bienvenida. Ahora se irán sumando de a uno para que podamos compartir esta palabra, podamos compartir este devocional, como siempre decimos. Sabemos que hay muchos que están pasando por situaciones críticas, difíciles, pero bueno, nosotros los hijos de Dios tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Él está en control de todas las cosas. Sí, tal vez alguien esté pensando, es fácil decirlo, sí, tal cual, pero tenemos esa confianza, tenemos esa bendición de que Él es el que toma el control de todo. Y en eso nos tenemos que aferrar, ¿no? De eso se trata el Evangelio también, de aferrarnos a la palabra y a las promesas de Dios. Mabel, Dios la bendiga, bienvenida. Y yo creo que en este tiempo, donde sabemos que bíblicamente van a venir tiempos complicados, está escrito en la palabra del Señor, es cuando más tenemos que aferrarnos a Él. Dice la Escritura que por el aumento de la maldad, muchos se enfriarán. Y es mi oración que ninguno de nosotros seamos esos que se enfríen, ninguno de nosotros, corriendo la carrera para que cuando llegue ese gran día, como siempre decimos, bueno, el Señor venga por su pueblo y ahí estemos incluidos nosotros. Gaby, Dios te bendiga. Pero ese esfuerzo hay que hacerlo aquí, esa dependencia de Dios hay que hacerla aquí. Nadie nos dijo que el camino sería fácil, nadie nos dijo que todo saldría bien, pero bueno, sí, la palabra de Dios nos dice que Él estaría con nosotros y está con nosotros hasta el fin del mundo, así que ahí tenemos que aferrarnos por sobre todas las cosas. Así que sean bienvenidos, y aquellos que se vayan sumando después también. Brian, Dios te bendiga, bienvenido. Marucha, Dios te bendiga. Y ahora se van a ir sumando, gloria a Dios por eso. Y así que bueno, hay una palabra bien sencilla, pero también de una profundidad muy grande en la palabra de Dios. En realidad todas sus palabras son profundas, pero hay una palabra que más adelante vamos a ver de qué se trata, y está ahí en Jeremías capítulo 18, verso 1, que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, le decía el Señor a Jeremías. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este fue un ejemplo bien claro y una orden que le dio el Señor a Jeremías, diciéndole: desciende ahora allí a la casa del alfarero y mira lo que está haciendo. Y el alfarero estaba forjando una vasija de barro que se había echado a perder en su mano y la desechó. Pero volvió a hacerla, volvió a tomar el barro y volvió a hacer, y hizo otra vasija según le pareció hacerla, según le pareció mejor hacerla. Y eso es bueno, porque yo creo que Dios de esa forma trabaja con cada uno de nosotros. Siempre estamos pidiéndole a Dios que nos transforme, que nos moldee, y de esto se trata. Dios nos moldea de esta manera, así como el ejemplo que le daba Dios a Jeremías en la casa del alfarero, allí diciendo: fíjate qué es lo que está haciendo. Y el alfarero moldeaba una vasija con barro y se echó a perder en su mano y volvió a hacerla otra vez de la mejor manera que le pareció. De esto se trata nuestra vida cristiana.
Y hay algo bien simple y bien poderoso que dice allí en una de las estaciones del Padre Nuestro, cuando Jesús le enseñó a dar a sus discípulos. En una de las estaciones dice, cuando nosotros repetimos, decimos: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en nuestra vida, hágase tu voluntad en nuestro ser, en nuestra familia. Y siempre será bueno preguntarnos lo siguiente: ¿será que estamos dispuestos a permitir que Dios haga realmente su voluntad en nosotros? ¿Será que estamos dispuestos a que el Señor obre según su voluntad, según a Él le parezca mejor obrar en nuestra vida? Siempre es bueno preguntar, cuando dice el Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Pero estamos conscientes, estamos seguros de lo que le estamos pidiendo a Dios, que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Valquiria, Dios la bendiga. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y en eso estamos de acuerdo. Pero cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad, realmente el corazón quiere que Dios haga su voluntad en nuestra vida, que Dios moldee nuestro ser, nuestro corazón, nuestra existencia conforme a su voluntad. Si es así, entonces tendremos que dejar que el Señor pula todas las áreas difíciles de nuestra vida, que tome todas nuestras cargas e incluso transforme o cambie nuestros planes. Cuando uno le dice: Señor, haz tu voluntad en mí, sea hecha tu voluntad en mí, entonces tenemos que estar dispuestos a que lo que estamos diciendo, Dios lo puede recoger y lo puede hacer, pero también puede transformar áreas de nuestra vida que tal vez nos duela esa transformación. Puede transformar nuestros planes, cambiar nuestros propósitos, puede llevarse nuestras cargas, pero también Él puede tratar en áreas que tal vez nosotros ni siquiera estemos preparados para que sean tratadas. Pero nuestra boca ha confesado: Señor, hágase tu voluntad. Y cuando le damos esa libertad a nuestro Señor, entonces Él toma ese sí y ese amén y empieza a obrar en nuestra vida. Muchas veces ni nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, formación que trae el dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Ale, Dios te bendiga. En el Salmo capítulo 25, el salmista pide la dirección de Dios, pide orientación a Dios, porque teme no conocer cuál sea la voluntad de Dios, y no quiere terminar haciendo lo contrario a los principios de Dios. Entonces ahí en el Salmo 25, David lo que hace es pide dirección al Señor para poder conocer la voluntad y no pecar y no hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y ahí Salmo 25, verso 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y esto es bien clarito. La palabra de Dios, dicha por el salmista, está diciendo: Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, muéstrame tus caminos, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Cuán importante para nosotros es buscar lo que Dios desea sobre nosotros, lo que Dios anhela, su voluntad en nosotros. Por eso debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo siempre, para ser encaminados e iluminados en el conocimiento de la voluntad de Dios, para cumplirla y por sobre todas las cosas vivir en rectitud. Sandra, Dios la bendiga. Entonces, es de suma importancia que nosotros oremos a Dios y le pidamos su dirección para que podamos hacer su voluntad siempre. Mati, Dios te bendiga. Entonces, de ahí parte esa oración cuando la repetimos, y a veces la repetimos o se ha repetido por costumbre, por tradición: hágase tu voluntad, pero hay una enseñanza profunda, hay un pedido profundo que le estamos pidiendo a Dios, y que es que Él haga su voluntad perfecta en nosotros. Y eso no significa que las cosas van a suceder como nosotros pensamos o como nosotros queremos, sino que las cosas sin duda sucederán a la manera de Dios, a la forma de Dios, a la manera que Él quiera y de la forma que Él vea que sea necesario. Valeria, vale, Dios te bendiga. Entonces, qué bueno es saber que cuando le decimos al Señor: haz tu voluntad en nosotros, Dios toma esa palabra. Y muchas veces estamos pasando por cosas que no podemos entender, por dificultades, y decimos que el enemigo se ha levantado en nuestra contra, pero sabe que muchas veces esa es la voluntad de Dios cumpliéndose de una manera perfecta en nuestra vida. Giovanna, Dios te bendiga. Entonces, Etel, Dios la bendiga. Entonces,
es bueno saber que la voluntad de Dios, cuando se cumple en nosotros, vamos a ir por caminos que nunca pensamos transitar, haremos cosas que tal vez nunca pensamos hacer. Majo, Dios te bendiga. Viviremos cosas que jamás pensamos soportar, y esa es la voluntad de Dios cumpliéndose en nosotros, porque le dijimos: Señor, haz tu voluntad en mí. Y así de la misma forma, Jeremías vio el ejemplo donde Dios le dijo: quiero que desciendas a la casa del alfarero y veas lo que le está haciendo. Y en ese momento el alfarero estaba haciendo una vasija en sus manos y se le echó a perder y la desechó, y después lo que hizo fue hacer otra vasija según le había mejor parecido en su corazón, en su voluntad. De esta forma nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. De esta forma es que el Señor hace su voluntad en nuestra vida, no de la forma que nosotros queremos, sino de la forma que Dios ve que necesitamos. Y cuán importante para nosotros buscar lo que Dios desea para cada uno, el anhelo de Dios, lo que Dios anhela que nosotros hagamos, y por sobre todas las cosas, que nosotros seamos. Y por eso debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo, como decía, para poder tener el conocimiento de la voluntad de Dios. No todo es ataque del enemigo. Muchas veces pasamos por situaciones y es la voluntad de Dios transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Es Dios mismo obrando, porque le dijimos: Señor, hágase tu voluntad en mí. Pero en el momento de la prueba, del proceso, de la dificultad, lo que menos pensamos es que la voluntad de Dios se está cumpliendo en nosotros. Pero acuérdese que le dimos esa libertad para que Dios haga. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé, a través del Espíritu Santo, el conocimiento de la voluntad de Dios, para poder cumplirla, vivirla y por sobre todas las cosas disfrutarla, querido hermano. La voluntad de Dios se disfruta, porque sabemos que cuando Dios empieza a obrar es porque algo bueno Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero antes es necesario que Él nos transforme según Él vea, según su voluntad. Carácter, temperamento, ese carácter explosivo, esa manera de ser, tal vez esa mentira que aún crece y permanece, tal vez esa forma de tratar a las personas, tal vez tratar con tu fe, con una porción de tu fe. Sin duda Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros, y cuando eso sucede es porque su soberana voluntad haciéndolo en nuestras vidas. Entonces, yo creo que como hijos debemos pedir a Dios que nos muestre el camino, aunque este camino no sea muy placentero, aunque este camino no sea aquel que pensábamos que sería cuando hicimos nuestra oración de fe, pero sí que nos muestre el camino, aunque nos parezca incomprensible, para que podamos andar según el pensamiento del Señor. Porque anhelamos, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, anhelamos ser guiados por el Espíritu Santo y para poder hacer lo que a Dios le agrada. Yo creo que en esto sí estamos de acuerdo. Claro, el ser guiados por el Espíritu Santo significa pasar por procesos que tal vez nunca imaginamos soportar. Estar en medio de pruebas de la zaranda, ¿no? Como dijo el Señor. Y aquí yo he permitido que el diablo toque a alguno de ustedes, que el adversario toque a alguno de ustedes, y estaban en la zaranda. Y uno dice: pero qué Dios malo que tenemos. No, de ninguna manera. Es Dios preparándonos para algo grande, para algo poderoso. Y si no lo hace es porque sin dudas no le hemos dado la libertad, o no queremos vivir las cosas grandes de Dios. Teresita, Dios te bendiga, bienvenida. Saludo a Jorge. Entonces, qué bueno que podamos, cuando decimos con total libertad: Señor, haz tu voluntad en mí, permitirle que Él haga la voluntad. Dejar que Dios obre. Los procesos del Señor, pues yo sé cuándo comienzan, pero tal vez no sé cuándo terminan. Sabemos cuándo arranca ese proceso, pero por más esfuerzo que pongamos, es el Señor que va a poner el día final del proceso, y ahí comenzará una vida nueva. Pero esa es la voluntad de Dios cumpliéndose en nosotros. Entonces, yo creo que Dios como el único soberano de nuestra vida tiene el derecho absoluto de moldearnos como el alfarero moldea el barro para hacer esa vasija perfecta, dándonos la forma que al Señor le plazca. Esto es hermoso, porque Dios es nuestro alfarero y Él nos moldea como a barro, y Él nos da la forma que al mejor le parece. Él nos hace a nosotros como a Él mejor le parece. Así lo dijo el Señor a Jeremías. Aquí el alfarero estaba haciendo una vasija y se le echó a perder en su mano, pero tomó barro y hizo otra vasija conforme mejor le pareciera. De la misma forma Dios trabaja con nosotros.
A veces parece que somos buenas personas, que tenemos todo lo necesario, pero Dios sabe que hay cosas mejores y para que podamos tenerlas, Dios primero nos tiene que moldear. ¿Dónde? En la rueda del alfarero. Moldeando ese barro, tratando de pulir las asperezas, las impurezas, tratando de sacar aquello que pueda estropear la buena obra. Y así Dios trabaja con nosotros. Shaila, Dios te bendiga, bienvenida. A veces estamos en el proceso y no podemos entender qué es lo que está pasando. Pues esto es simple. Acuérdese que un día le dijo, Señor, haz tu voluntad en mí. Entonces, eso es producto de tu oración y producto de tu fe. Dios está orando. Dios tiene la facultad de echar a un lado ese vaso que se echó a perder. Tanto echar a un lado ese vaso que se echó a perder, como también como desechar a ese otro vaso que se ha mostrado infiel, pero también tiene la total y absoluta libertad de levantar otra vasija en su lugar, como le sucedió al pueblo de Israel. Acuérdese qué fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ahora, el Señor le ha dado la oportunidad a la iglesia de Jesucristo de llevar su mensaje en estos tiempos a las naciones, tarea que el pueblo judío no quiso hacerla. Y en su misericordia el Señor sigue trabajando para convertirnos a mí y a ti como vasijas útiles, como vasos útiles, como herramientas útiles para que su palabra, para que el Evangelio continúe corriendo. Él tiene el derecho absoluto y la total libertad de desechar lo que nos sirve y de hacer de nosotros vasijas útiles para gloria de su nombre, donde Él pueda llenar de su presencia, de su amor, de su unción, para que podamos nosotros llevar a otros el Evangelio. Hay personas que lo han desechado, lo lamento por ellos, pero si estamos en el proceso, si estamos en las ruedas, porque Dios quiere usarnos, transformar lo que éramos y hacer cosa nueva en nosotros para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Y muchas veces el proceso que le encuentra, de hecho la mayoría de las veces el proceso que le encuentra es romper vasija, armar, tomar un barro nuevo, meternos en la rueda, empezar a girar y moldearnos con sus manos de amor para que Él haga una vasija útil para su gloria y para su honra. Pero también algo que le sucedió a Israel, que no se arrepintió de sus malos caminos. Sin embargo, nosotros debemos arrepentirnos, porque si no el barro puede endurecerse y puede ser desechado como a la vasija que se echó a perder en la casa del alfarero. De esto se trata. Si queremos que Dios nos moldee, entonces permitamos que Dios lo haga, pero que no sea muy tarde, para que el barro no quede duro, no se pueda moldear y sea desechado. Entonces, ¿qué hará el Señor? Tomará otra vasija y la formará conforme Él quiera, de la forma que Él quiera. La cuestión es que yo no quiero darle mi lugar a otro. Yo quiero hacer lo que Dios quiera que haga. Yo quiero ser moldeado conforme a su voluntad. Por eso siempre dije, Señor, haz tu voluntad en mí. El día que tomé la decisión, porque el llamado había venido hacía mucho tiempo atrás, y fue una lucha constante el decir sí al pastorado. El día que tomé la decisión dije, Señor, perfecto, acepto el desafío, pero dame un corazón de pastor. Si no, ¿qué sentido tiene el predicar tu palabra, el pastorear a tus ovejas? Y Dios tuvo que moldear, no solamente mi corazón, sino toda mi vida. Tuvo que transformar mi manera de ver a las personas, tuvo que transformar el corazón duro en un corazón conforme a su voluntad. Y solamente Él tuvo la autoridad, la capacidad y el amor suficiente para hacerlo. Ese día le dije, Señor, perfecto, acepto el desafío, pero moldéame conforme a tu voluntad. Y eso significa darme un corazón de siervo, que pueda servir y no esperar ser servido. Y de esto se trató por mucho tiempo el pulirme con sus manos de amor, el tratarme, el hacerme pasar por los procesos que muchas veces, la mayoría de las veces no veía la salida, pero sabía que no estaba solo. Y esto no era el enemigo levantándose en nuestra contra, esto no era el diablo poniéndonos, no, esta era mismo la voluntad de Dios moldeando mi vida. De esto se trata cuando Dios nos lleva a la rueda del alfarero y hace cosas nuevas. Con el mismo barro, Él puede hacer una vasija conforme a su voluntad, como Él quiera. Entonces Dios tiene el poder, para volver a darnos forma cuando respondemos a ese llamado divino y nos disponemos a ser moldeados por Él.
Si usted se entrega al Señor, entonces el Señor lo que va a ser moldearlo con total libertad. ¿Para qué? Para que hacer de usted una vasija limpia, pulida, santificada, para que le sea útil para gloria y honra de su santo nombre. De esto se trata el dejar ser moldeados por Dios. De esto se trata el ejemplo que Jeremías vio en la casa del alfarero. Pues vi al alfarero, dice con Giovanna, Dios te bendiga. Vi al alfarero con una vasija y esa vasija en sus manos se le echó a perder. La desechó, pero tomó nuevamente barro y empezó a hacer otra vasija según él quiso hacerla. Y esto es simple, no hay mucho misterio ni mucha cosa mística, simplemente Dios nos tomó como éramos. Y acuérdese cómo era usted antes de conocer a Cristo. Y acuérdese todo el proceso por el cual nos trajo el Señor. ¿Qué era eso? Rueda del alfarero girando y nosotros como barro puesto en el centro y las manos del Señor moldeando y quitando aquello que podía estorbar en su camino. Moldeando a la forma de la vasija que Él quiere hacerla, que sea impermeable para que cuando Él derrame su gloria, su unción y su amor, eso no se eche a perder. Estos somos nosotros, vasija de barro en las manos del Señor. Y hay algo que estamos también de acuerdo, es que hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que el Señor decida que alguno partamos, seguiremos siempre en la rueda del alfarero, siendo pulidos, siendo tratados, siendo ministrados, siendo trabajados por el Señor, quitando aún aquellas asperezas, aquellas cosas que pueden perjudicar la búsqueda, perjudicar el uso útil del recipiente. De esto se trata. Imagínese qué bueno es Dios. ¿Qué otra persona, qué otro amigo, qué asociación civil, qué sociedad anónima podía haber hecho este trabajo con nosotros? ¿Qué amistad, qué familia, qué universo podía haber hecho esto con nosotros? Nadie, solamente Dios. Nos conoció desde el vientre de nuestra madre, ya nos puso nombre, nos puso un destino bendecido, pero también se tomó el trabajo de ponernos en la rueda del alfarero, romper la vasija que éramos y moldearla según su voluntad, para que seamos siervos, siervas, en definitiva, todas ovejas de nuestro Dios, para que podamos cumplir el propósito al cual el Señor nos ha llamado aquí a la tierra. Porque no pienses que tu vida es inútil, que no tenés nada para hacer. Hay mucho por hacer, lo que sea hay poco tiempo. Tenemos una obra tremenda para hacer y Dios nos está moldeando para que seamos recipientes de su gloria, de su unción, para que podamos llevarle a otros, para darle de beber a otros. Pero es necesario que dejemos que su voluntad se haga en nosotros. Hay caracteres que tienen que ser moldeados, hay temperamentos, hay formas de ser, visiones, hay formas de hablar, hay un montón de cosas que Dios tiene que pulir en nosotros. Valentín, Dios te bendiga. Hay muchas cosas que Dios tiene que pulir en nosotros. Por eso este mensaje se llama de barro a vasija, que éramos nosotros barro. Dios nos puso ahí el día que dijimos: Señor, te acepto en mi corazón como mi Dios y como mi único Salvador, y quiero que obres en mi vida para la gloria de tu nombre, y te acepto como mi Dios y haz tu voluntad en mí. Esa fue la palabra clave: haz tu voluntad en mí. Sin duda Dios aún lo está haciendo. Sin duda Dios hasta el día de hoy está tratando con cada uno de nosotros. Qué cosa más hermosa saber que el creador del universo, el que puso cada cosa en su lugar, las estrellas en el cielo, ese Dios todopoderoso que en 6 días hizo todo lo que existe, nos tomó a nosotros cuando todo el mundo nos había desechado, cuando el enemigo nos acusaba, nos tomó a nosotros el Señor, nos puso en la rueda del alfarero y empezó a hacer de nosotros lo que Él quiere que haga. Dios te bendiga, queriendo que estés ahí. Lo que Él quiere que haga con nosotros. Entonces, yo creo que dejarnos moldear por Dios es lo mejor que podemos haber hecho y la mejor decisión que pudiéramos haber tomado. Los procesos son inentendibles, las dificultades van a haber todos los días, pero sabemos que aquel que ha decidido ponernos en la rueda del alfarero y poner sus manos en barro y formar, moldear, pulir la vasija que hoy somos y que estamos siendo formada, creo que fue la mejor decisión que podíamos haber tomado. Gracias por estar ahí. Quiero que cierres tus ojitos unos minutos y que podamos orar a Dios y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia en esta hora comience a ministrar a todos aquellos hermanos y hermanas que están ahí del otro lado escuchando este mensaje y aquellos que lo escucharán en futuras reproducciones. Y en esta hora, Señor, hagamos una oración personal diciendo: te ruego que hagas tu obra en nuestra vida.
para que podamos experimentar, Señor Dios mío, el ser felices, el ser plenos, el estar conforme a tu voluntad y ser moldeados conforme a esa voluntad perfecta, para que hagas de cada uno de nosotros, Señor, vasijas útiles, vasos útiles para ser usados. Gracias te damos, Señor, por habernos escogido desde el vientre de nuestra madre, Señor. Y enséñanos en este tiempo a hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que no nos limitemos en la acción. Que tú sigas obrando con libertad soberana sobre nuestra vida, Dios mío. Que ninguno de nosotros coartemos ese obrar, ni limitemos ese poder de obrar, sino que continúes haciéndolo, Señor. Queremos responder a ese llamado divino al que tú pusiste en nuestra vida, que tú llamaste un día a nuestra vida, Dios mío, y permitir que como alfarero moldees lo que somos. Cada día, Señor, te damos libertad para que lo hagas en el nombre de Jesús. Que nos moldees conforme a tu voluntad, sabiendo que esa voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Y así podamos conocer el propósito para poder cumplirlo y vivir en rectitud, pero también en plenitud. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están del otro lado. Oro por sanidad, por milagros, así como lo hiciste con Katia anoche, Dios mío, y tuvimos testimonio en este día que la sanaste, que está sana. Oro por cada uno de aquellos que están pasando por quebranto de salud, Dios mío. Oro por mi compañera Rosana, la bendigo en el nombre de Jesús y declaro un milagro sobre ella porque creo y predico en un Dios de milagro. Oro por Gladys y por Emma, oro por Santos, el papá de Ángela, oro por cada uno de aquellos que necesiten sanidad, Dios mío. Que tu poder se manifieste allí, que tu fuego, Padre, sea avivado y queme toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y que todos aquellos que tengan fe y digan amén, sorprenderán a la ciencia y a la medicina con los milagros de Dios. Los médicos se asombrarán porque antes había enfermedad y habían tumores y había pronóstico de muerte. Pero hoy hay vida y vida en abundancia. Lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que la palabra tiene poder y a través de mi boca suelto palabra de sanidad, palabra de milagro, palabra de bendición, palabra de vidas transformadas y testimonio vivo del poder y del amor de Dios. Señor, gracias te doy, bendigo tu nombre, salto tu gloria, reconozco tu grandeza y que somos totalmente pentecostales, dependientes del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nelsa, Dios la bendiga, gracias por estar ahí. Bueno, no sé si hay alguien que ha estado por aquí y no le he saludado. Bueno, hoy fueron muchos. Gloria a Dios por eso. Todos aquellos que nos verán después en futuras reproducciones reciben el saludo y la bendición de Dios también. Acuérdense que mañana a las 8 de la noche estamos saliendo por la televisión, por TELS TV para América Latina y Estados Unidos. Acuérdense que el domingo estamos allí en Maranata a las 10 de la mañana y Dios está haciendo cosas grandes, así que algo grande va a suceder. Y todos los miércoles a las 20 horas estamos por aquí, por Facebook, usando esta red para bendecir. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.